uno diferente. ¿Listo? Eso significa, en términos prácticos, que entre la línea de transmisión y la antena debe existir algo que se conoce como acople. En este punto, donde se unen, debe existir un acople, y en particular la línea de transmisión se comporta a ratos como resistencia, se comporta a ratos como condensadores y en otras ocasiones como la contraria eléctrica de los condensadores, que son las bobinas o las inductancias. ¿Listo? La línea de transmisión se comporta como resistencia, inductancia o capacitancia. La antena también. Entonces cada una tiene un comportamiento. Lo ideal es que sean idénticos, es decir, el comportamiento resistivo de la línea de transmisión debería ser igual al de la antena. A esto le llamamos acople de impedancia. La impedancia se mide en ohmios. Entonces ustedes ya habían hablado de impedancias porque han manejado resistencias y que considera la resistencia de no sé cuánto para un LED y todo eso. ¿Listo? La diferencia entre la impedancia y la resistencia es que la impedancia tiene una parte reactiva, es decir, tiene componente compleja. Tiene en el eje X la parte resistiva o real y en el eje Y la parte reactiva. Si da hacia la parte positiva de Y, entonces es parte capacitiva, si da la parte negativa, es parte inductiva. Al final de cuentas, igual son ohmios. ¿Listo? Si son ohmios reactivos, se le pone una J para hablar de la parte compleja. Ahora, ¿el problema cuál es? El problema es que los transmisores están hechos para entregarle energía a la línea de transmisión. La línea de transmisión lleva toda esa energía a la antena. Lo ideal es que exista acople de impedancia. Si hay acople de impedancia, toda la energía que llega a la línea de transmisión, la antena la convierte en onda electromagnética. Perfecto, se fue. ¿Qué pasa cuando no es perfecto? ¿Qué pasa con una onda de energía cuando llega acá y aquí no se consume o no se convierte en otra forma esa energía? Se devuelve. Se devuelve. ¿Han visto una cadena templada que la ponen para que uno no use los parqueaderos de visitantes? Y no le han pegado o le pueden pegar un golpe, no tiene que ser con la mano, puede ser con un palo de escoba. Le pegan y ustedes ven que la onda viaja, se ve una perturbación que viaja por la cadena. ¿Qué pasa cuando llega al extremo? Ejercicio, ir pegarle a la cadena, se devuelve. Generalmente se devuelve porque es una energía, es una perturbación en forma de energía, viaja por la línea de transmisión, en este caso es la cadena, y como en el extremo no hay quien consuma esa energía, se devuelve. Y de hecho, si lo hacen bien, uno alcanza a ver la que va para el hasta que lentamente se va absorbiendo, pero se devuelve. Lo mismo pasa si no hay acople de impedancia. Si yo mando energía hacia acá y no se consume toda acá, se devuelve. Y los transmisores son buenos para emitir energía, pero se queman cuando le devuelven energía. ¿Qué es lo que garantiza la acople de impedancia? Que el comportamiento resistivo de la línea de transmisión y de la antena sean iguales. Ok, que tenga la misma resistividad. No, la misma impedancia. La impedancia es la resistencia, pero incluyendo parte compleja. O sea, parte real y parte imaginaria. ¿Listo? Si son iguales, perfecto. Entonces siempre uno busca acoples de impedancia. Parte del trabajo de la gente que está en RF es: la línea de transmisión tiene una impedancia conocida, la antena tiene otra impedancia, hay que acoplarla. Entonces se puede hacer un doctorado de acoples de impedancia, no vamos a entrar en esa línea. ¿Listo? Sin embargo, sí es fundamental que sepan que debe existir el acople de impedancia.
¿Qué pasa cuando no hay, bueno, mejor dicho, cómo se mide el acople de impedancia? El acople de impedancia se mide usando un término que se llama régimen de onda estacionaria, o en inglés standing wave ratio, o a veces dice voltaje de standing wave ratio. Y seguro que ese es un parámetro que está en las definiciones del radio que ustedes por allá buscaron, porque lo que está diciendo exactamente es cuánto es capaz de aguantar, cuánta señal. Ese dato lo encuentran en el radio, no lo voy a pedir, pero lo pueden consultar. Cuando ven el manual del radio, esto en alguna parte dice, pues si está en inglés seguramente dice DSWR o SWR. El SWR o ROE, régimen de onda estacionario ideal, es 1. No hay menos de 1. ¿Sí? Si dice 1, perfecto. Hasta 2 todavía es, digamos, tolerable, pero mayor a 2, por ejemplo 3 o más, es un problema. Significa que demasiada energía no se está convirtiendo en onda electromagnética y se está devolviendo al transmisor, y el transmisor se puede quemar. Además del transmisor que se queme, como son ondas senoidales, no es una señal DC, en algunos momentos se pueden sumar valores altos de señal que vienen de para acá con valores altos de señal que va para allá, y se puede sumar valores grandes de voltaje, y también pueden terminar quemando la línea de transmisión, el cableado. Y el cableado, pues uno dirá, eso es sencillo, pero cuando estamos hablando de 40 metros, que los vi que pusieron torres de 40 metros en los diseños, 40 metros de un cable que vale 1.600.000 pesos el metro, más la instalación, más desmontar y poner el otro, eso es un billete largo. Entonces es fundamental entender que el acople de impedancia es indispensable. ¿Listo? Ahora, ¿significa que las antenas tienen un valor resistivo? Sí. Los valores típicos de resistencia son 75 ohmios y 50 ohmios. ¿Listo? Cuando una antena de comportamiento de dos polos, polo positivo y polo negativo, mide, ojo porque este dato es solamente cuando mide entre sus extremos media longitud de onda, tiene un comportamiento netamente resistivo de 75 ohmios, no tiene parte real. Perdón, no tiene parte reactiva, no tiene parte confiable, sino es como una resistencia. Entonces buenísimo, porque si se comporta como una resistencia, pues simplemente es como un circuito más. Viene voltaje, hay una resistencia, la resistencia convierte eso a otra forma. En este caso uno podría interpretarla como calor, realmente lo que hace es convertirla en onda electromagnética. Buenísimo. Pero cuando el tamaño es diferente a media longitud de onda, la impedancia no es 75, tiene otros valores. Entonces les quiero mostrar, tengo aquí un simuladorcito, vamos a mirar. Entonces este software es un simulador de alambres. Las antenas pueden tener formas diversas, pero aquí simulan pedacitos de alambre. Entonces yo simplemente voy a hacer aquí una varilla de 1 metro que va desde el origen 0, 0, 0 a, por ejemplo, 1. Bueno, hagámosla vertical. Entonces X0, Y0, Z1. ¿Listo? Vale, ¿qué dice? Simplemente, ahí se ve, es una varillita, una vez más. Una varilla que tiene 1 metro, que está aquí definido. Y le voy a decir dónde está conectada la línea de transmisión. En este caso la línea de transmisión está conectada en la mitad, ¿no? Entonces eso simplemente significa alambre 1 al centro. W no sé, eso es todo. Ya tengo la antena ahí. No te lo alcanzan a ver, pero pues tengo una varilla
Aquí está donde se conecta la línea de transmisión. Miren, esto está en Z, este es Y, este es X, ahí está la varillita. Ahora, la pregunta es, ¿qué frecuencia estoy trabajando ahí? Porque para simularla necesito la frecuencia. ¿Listo? Entonces, si esto que acabo de hacer tiene 1 metro, si 1 metro es media longitud de onda, la pregunta vendría a ser ¿cuál es la frecuencia? En Hertz. Pregunta clásica de quiz. Podría aparecer en cualquier momento en estos días. Digo, como ya ha sucedido en otras ocasiones. ¿Cuál será esa frecuencia? Pues si 1 metro es media longitud de onda, una longitud de onda son 2 metros. Y si mal no recuerdo, si yo tengo la longitud de onda, esto es igual a la velocidad de propagación sobre la frecuencia, esto es 300 millones, esta que acabamos de calcular es 2 metros. Y entonces yo puedo despejar acá. ¿Cuánto será esa frecuencia? ¿Cuánto será? ¿No? ¿Acá no? Entonces díganme. 2 sobre 300 para despejar qué? Para despejar. Es 300 sobre 2. Para despejar la frecuencia. 150 millones. 150 megahertz. Sí, si despejamos esto, pasa que estamos multiplicando. Pues da 150 megahertz aproximadamente. Ojo, porque hay otro detalle que hay que tener claro. La velocidad de propagación, esta de la velocidad de la luz, es la velocidad de propagación en el vacío. Sin embargo, a través de los cables y de las líneas de transmisión, las ondas viajan a otras velocidades menores a las de la luz. No son demasiado menores, pero sí son menores. Es típico encontrar líneas de transmisión, cables que tengan 0.6 de la velocidad de la luz. Entre 0.6 y 0.9 podría haber cualquier valor. Entonces, significa que las longitudes de onda que yo mida en cables son diferentes a las longitudes de onda de la onda ya afuera transmitida, porque son medios diferentes. Bueno, pero andemos en los 150 MHz. Entonces, esta antena es de 75 MHz, entonces tengo que revisar aquí en el software, en donde dice calcular, y configurarla para 75 MHz, perdón, 75 ohmios, la parte resistiva. Pues aquí tengo unos y la verdad no sé cómo borrarlos, entonces los voy a dejar simplemente ahí. Y andaba por los 150 MHz. Allá puse los 150 MHz. Y simplemente le voy a decir que me haga la simulación. Ya hizo la simulación. ¿Listo? Aquí están los datos, ahí dice cuánto salió. Lo interesante del asunto es el gráfico que se obtiene. La simulación lo que me está mostrando es cómo envía energía. Aquí está X, aquí está Y, y esto es Z. Entonces la pregunta es cómo envía energía la antena y en qué direcciones. La antena, acuérdense que la hice vertical. Entonces el eje de la antena vendría a ser este, apuntando hacia Z. Lo que está diciendo es que si esta es la antena, la energía va a estar sobre todo en esta dirección, hacia acá un poco menos, y en el eje que contiene la antena no, repito, no envía energía. ¿Sí? Yo tenía problemas porque mi abuelito siempre salía con el radiecito ese a coger y estiraba la varilla y decía, no, es que mi hijito así apuntándole al cerro, y no, abuelito, precisamente, así no es que funciona, no me va a explicar a mí. Bien. Pero en el caso de un dipolo, el eje de la antena de hecho señala hacia donde no hay señal. ¿Dónde está esta antena enviando o recibiendo señal? En el
en este plano perpendicular al eje de la antena, porque estaría acá. Este sería el que se ve de arriba para abajo, así. En todas direcciones, una omnidireccional, vista desde arriba, X y Y. O si la veo desde acá, pues estaría acá. Más o menos. Así como lo dijo Catalina. Así. ¿Ya? Entonces ahí está nuestra antena, está ahí metida. A eso se le llama un toroide. Un toro es un anillo de sección circular, pero la sección no era perfectamente circular, es como achatada, ¿no? Entonces por eso no es un toro, sino un toroide. ¿Vale? Pero esa es la forma de ese gráfico de, digamos, de radiación de la antena. Las antenas cumplen algo que se conoce como principio de reciprocidad, que significa que así como son buenas para emitir señal en una dirección, son igual de buenas para recibir señal de esa dirección. O sea que lo que llamamos patrón de radiación también llamaríamos el patrón de recepción, es idéntico. Entonces, esto sirve para saber o en qué dirección envía energía o de qué direcciones capta mejor la energía. ¿Ya? Por eso sirve tanto para pensar en emitir como para recibir. Entonces ese es el patrón de radiación de esta antena en particular. Ahí se ve. Como no todos los que llegan a la parte de ingeniería han visto cálculo multivariado, que se debe ver para ser ingeniero, pues en algún momento pasarán por acá y esto se vuelve divertidísimo porque normalmente los cálculos de multivariado son ecuaciones de esto y calcula el volumen resultante del sólido de revolución. Eso es divertidísimo. Pero es ingeniería. ¿Listo? Entonces, eso se llama cálculo, o sea, son integrales en 3D. Si saben en una dimensión, pues, este sabrá el 3, nada del otro. ¿Listo? Entonces, estos son los patrones de radiación y a esto es a lo que se refiere una antena omnidireccional desde el punto de vista real. Es una antena que si yo la miro desde arriba, pues en todas direcciones envía las mismas señales. Sin embargo, tiene un valor, miren, 2.12 dBi. Esos 2 dB es con respecto a si tuviéramos una antena perfecta que radiara energía de igual manera en todas las direcciones. ISO, lo de igual es isótropa. Entonces, si fuera una antena isótropa, pues esto también se vería aquí como una circunferencia. Radia de esa manera. Ahora, miremos los datos de la simulación última que se hizo. Esos datos son el último renglón que hay acá. Si ustedes se fijan, esta no es la frecuencia ideal de trabajo. ¿Cuál debería ser el ROE ideal? 1. Este número 75 es la impedancia con la que está siendo calculado. 75 ohmios, dio 1.82. La parte real en ohmios está en 83 y la parte reactiva, o sea, ohmios pero de variable compleja, está en 47. Entonces el ROE total es 1.82. Está bien, pero podría estar mejor. ¿Cómo así relativa? Reactivo. ¿Sí? Entonces está la parte real, ohmios, y la parte reactiva que son ohmios en variable compleja. Entonces la ganancia en dBi es 2.12, pero podría funcionar mejor. ¿Por qué no está funcionando perfecto? Porque esa no es la frecuencia oficial de trabajo, porque esa frecuencia, esa longitud de onda la calculamos con la velocidad de propagación en el vacío, no con la velocidad que se propaga a través de los alambres y de la línea de transmisión. Hay que medirla. Hay que medirla. Pero como allá dice que está en aluminio, yo voy a pegar un machetazo, que pena me aprovecho. Yo sé la velocidad de propagación en aluminio y eso corresponde más o menos con 144 MHz, no 150. Voy a hacer el cálculo con 144 y por favor fíjense los valores de ROE, que está allá en 1.82, y la parte resistiva que dice 83, la otra, ahí van a salir pero en el segundo renglón. Ahora sí, fíjense bien, aproximadamente 144 MHz. Parte resistiva, la calculamos con 75 ohmios.
Parte resistiva 73.24. Prácticamente ahí están los 75 ohmios. Bueno, no 75, 73.24. La parte reactiva apenas 2 ohmios. Y el ROE casi perfecto, 1.04. Sí, de pronto no es 144, sino 144 punto algo, pero no tengo tiempo de decirlo. Pero está muy cerca del comportamiento ideal de la antena. En este caso, la ganancia en dBi 2.1. Entonces, esa es la antena. Si voy a mirar el gráfico, no tiene gracia porque es prácticamente idéntico al anterior. Algunos parámetros se mejoraron, pero realmente es prácticamente el mismo parámetro, la misma simulación. Entonces, no me voy a poner a hacer el gráfico. Esa es una antena y es la antena más simple. A esta antena que mide media longitud de onda, se le conoce como dipolo de lambda medios, ya me lo arreglaron, o antena de Hertz, y es, digamos, la antena más simple que se puede trabajar. Esa antena funciona muy bien para muchas cosas. Para la televisión analógica, esa era una antena súper sencilla. Se la regalaban a todos los televisores, venían las dos varillitas, usted podía alargarla, cortarla, poner una para la una y para la otra. Y si la cuadra bien, coge perfecto un canal. ¿Cuál es el problema? Ahora ponga el otro canal. Pero si es, digo que es la con respecto a una antena vertical y las de... Yo estoy simulando la en vertical, pero pues... Pues la puedes simular así, pues te da el... Hay que le dan de vuelta al churro. Defendamos nuestros microbios, digamos que son churros. De donas. No, churros. O roscones, es que los roscones tienen un hueco más grande. Más que roscones es otra cosa. Sí, esa es otra. Bueno, en todo caso, ya anda nuestro dipolo. La antena funciona muy bien con un problema. Fíjense que para 144 MHz da ROE de 1, o sea, funciona bastante bien. Para 150 MHz, que es apenas 6 MHz más arriba, ya da 1.82, estoy cerca de llegar a 2, que es límite de lo bueno. Y vamos a hacer una simulación no demasiado lejos. Por ejemplo, ¿qué pasa si le digo 100 MHz? Es la misma antena, simplemente para otra frecuencia diferente. Y esta antena ya no sirve para 100 MHz. A ese rango o ancho de operación o de trabajo de la antena, definitivamente un dipolo no le sirve a usted para trabajar dos frecuencias así. Fíjense que tiene incluso más parte reactiva, menos 352, que parte resistiva, 225. El ROE da 65. Esto significa en términos prácticos que casi el 90 y pico % de la energía se está devolviendo. O sea, con esto casi seguro quemamos un transmisor si la estamos usando para transmitir. Entonces esta antena tiene ese problema. ¿Sí? Tiene un rango de operación muy pequeño, pero pues ahí funciona. Es para eso. Si se usa para recibir, pues no se va a quemar el televisor, pero no va a funcionar sino para una frecuencia muy específica. ¿Quiere cambiar de canal? Usted cambia de canal y entonces acuérdese que toca modificar. Hay los que tienen buena memoria, entonces dicen, no, es que para RCN es así. Para los 6 canales que cogen, pues, Cristovisión. O muevan ahí, cuadren. Entonces, eso es lo que sucede con las antenas súper sencillas. No es difícil hacer una antena. Incluso pueden hacer una antena que funcione para un caso muy concreto. Pero si ya quieren que funcione para 2 o 3 canales, pues ya no funciona así. Hay una antena todavía más sencilla. Hay una antena más sencilla que el dipolo y es, en algún momento dijeron, venga, fíjense que esta parte de acá, una parte del elemento es positivo y negativo y nosotros a veces llamamos negativo tierra y es la parte que va conectada a la estructura mecánica del transmisor. Y entonces dijeron,
¿qué pasará cuando esto, porque aquí esta simulación es puramente teórica, qué pasa cuando yo pongo eso en el mundo real? O sea, cuando esa antena está sobre el piso y el piso genera efectos sobre la onda electromagnética, la refleja, la absorbe parte, ¿qué está sucediendo? Vamos a hacer la simulación de la frecuencia que más o menos funcionó, que es 144, pero la vamos a poner sobre el piso. La antena mide 1 metro, entonces la voy a poner 5 metros sobre el terreno. Lo único que cambié es que ya no está en espacio libre, sino la voy a poner sobre el piso. ¿Listo? Y la simulación igualita. Ya. El ROE no cambió, afortunadamente. Es decir, la forma en que acopla la antena está bien. Pero cómo se ve el patrón de radiación, y ahora ya no es tan bonita como antes. Si la miro desde arriba sigue siendo omnidireccional, es decir, es igual en todas las direcciones X, Y, vista desde arriba. Pero vista de lado ya no tiene esa forma tan bonita. Ahora, ¿eso es malo? Fíjense la ganancia que ahora reporta. 5.5 dB. La de antes decía 2. ¿Sí? Y concentraba la energía en el eje exacto de XY, en el plano XY horizontal. Ahora ya no es horizontal, es ligeramente apuntando hacia arriba. Esto debe ser, no sé, como unos 8 o 10 grados, ya los medimos, pero da ganancia. Y eso sucede con absolutamente todas las antenas. El terreno, el piso, refleja el comportamiento de lo que va hacia allá. En este caso, entonces, a 4.8 grados. Cuando está a 5 metros de altura, le da 5 dB de ganancia. Entonces, no necesariamente es malo. Simplemente hay que entender que ese comportamiento va a variar en función de que esté sobre el terreno. Si lo queremos ver en 3D, pues viene a aparecer un sombrero de esos de otros tiempos. Todavía es un elemento que en el eje que contiene la antena no envía señal, pero permite trabajar señales. Entonces, este es el tipo de antena que se utiliza para hacer transmisiones, por ejemplo, de radio AM, la varillita cogiendo la señal, ¿listo? Y sirve para transmitir o para recibir. Sin embargo, alguien dijo, venga, ¿y por qué no nos ahorramos este tema? Fíjense que si la antena midiera 50 metros, ¿cuánto mide esta antena? 1 metro. Pero si la antena midiera unos cuantos metros, yo tengo que ponerla sobre el piso. Entonces dijeron, bueno, ¿por qué no? Ya que esto va conectado, digamos, a la referencia eléctrica, ¿por qué no la conectamos directamente aquí a tierra? Entonces eso ya viene a ser no el dipolo completo, sino medio dipolo. Y esa es la otra antena simple. También se le llama antena, como la otra era de lambda medio, esta viene a ser de lambda cuartos, que es solo 1/4 de longitud de onda. Se le llama medio dipolo o monopolo, y a mí me gusta sobre todo decirle antena de Marconi, porque este diseño, este invento, esa patente fue de Marconi, Marconi la compañía. ¿Listo? Entonces eso es medio dipolo. Medio dipolo ya no mide en condiciones ideales 75 sino 50 ohmios. Como esas son las impedancias características de esas antenas conceptuales teóricas, los cables se hacen para que coincidan con esos valores de impedancia. Entonces, ¿por qué se hacen cables de 75 ohmios? Porque es para conectarlas